Un fallo judicial que parecía una victoria para Ron DeSantis acaba de abrir la caja de Pandora más grande de su carrera política, y hoy te vamos a contar todo, con nombres, números y las denuncias que están sacudiendo no solo a Florida, sino al país entero. Esto no es un rumor, esto está documentado en tribunales federales, por organizaciones de derechos humanos, y por los propios abogados de las víctimas. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar sin palabras. Si eres nuevo en este canal, bienvenido. Aquí hablamos de lo que pasa de verdad, sin pelos en la lengua, con información verificada y un debate que nos incluye a todos, porque esto nos toca a todos. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque traer este tipo de información de calidad depende del apoyo de ustedes. Cada like que nos dan es un empujón para seguir investigando y contando la verdad. Vamos. El 22 de abril de 2026, el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos emitió un fallo que el gobernador Ron DeSantis celebró públicamente como una victoria. El centro de detención migratoria, conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en medio de los Everglades de Florida, podrá seguir abierto. 2 de los 3 jueces del panel dictaminaron que la instalación no necesita someterse a una revisión de impacto ambiental federal porque, según ellos, fue construida y financiada íntegramente por el estado de Florida, no por el gobierno federal. Fueron funcionarios de Florida, no federales, quienes construyeron la instalación, dijeron los jueces en su resolución. DeSantis salió inmediatamente a las redes sociales a celebrarlo, proclamando que Florida iba a seguir liderando el camino. Pero aquí empieza el verdadero problema para él, y es lo que la mayoría de los medios están pasando por alto. Porque detrás de esa victoria judicial hay una tormenta que no se detiene. Hay nuevas denuncias. Hay golpizas documentadas en tribunales. Hay gas pimienta usado mientras personas dormían. Hay agua con moho. Hay un anciano que se desmayó en una celda porque no podía respirar. Y hay una factura de cientos de millones de dólares que los contribuyentes de Florida van a tener que pagar sí o sí. Así que siéntate, porque esto va largo y vale la pena. Primero, entendamos qué es exactamente Alligator Alcatraz. El nombre oficial es South Florida Detention Facility, también conocido como Everglades Detention Facility. Fue construido en junio de 2025 en una pista de aterrizaje abandonada ubicada en Ochopee, Florida, a unos 45 kilómetros al oeste de Miami, en pleno corazón de los Everglades, rodeado de caimanes, cocodrilos y serpientes pitón. Y cuando decimos construido en esa zona, hablamos de uno de los ecosistemas más frágiles y protegidos de todo el planeta. El centro fue levantado en apenas 8 días. 8 días. No semanas, no meses. 8 días. Eso ya en sí mismo debería darnos una señal de cómo se tomaron las decisiones aquí. La obra consiste en jaulas de alambre que rodean grandes carpas blancas llenas de filas de literas. Fue inaugurado oficialmente el 1 de julio de 2025, con la presencia del propio presidente Donald Trump y de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes lo presentaron como un modelo que podría replicarse en todo el país. Trump incluso llegó a decir que era el futuro de los centros de detención migratoria en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuánto costó todo esto? Agárrense bien porque los números son impresionantes. Según datos públicos analizados por la agencia Associated Press, el estado de Florida firmó contratos por más de $405 millones vinculados a la construcción y operación del centro. Las estimaciones iniciales del gobierno estatal proyectaban un costo operativo anual de $450 millones. Solo en baños portátiles, se estimó una inversión de $50 millones. Y la División de Manejo de Emergencias de Florida invirtió $218 millones en acondicionar esa pista de aterrizaje remota para que funcionara como centro de detención. Además de todo eso, según informes publicados por The Guardian y confirmados por otras fuentes, la financiación inicial del centro provino en parte de una transferencia de $608 millones de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, conocida como FEMA, al estado de Florida. Dinero que, vale recordarlo, estaba destinado originalmente para atender emergencias y desastres naturales. En octubre de 2025, DeSantis anunció que FEMA había aprobado una subvención por más de $600 millones para la instalación. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones señaló en su fallo del 21 de abril que en el momento en que se dictó la orden de cierre original, ningún dólar federal había sido efectivamente desembolsado para la construcción del centro. Y ahí está precisamente la trampa legal que ahora convierte este triunfo de DeSantis en un laberinto financiero del que no sabe cómo salir. ¿Por qué? Porque si Florida acepta los reembolsos federales para recuperar parte de lo que ya gastó, tendría que someterse a una revisión de impacto ambiental federal. Y si se hace esa revisión ambiental, hay una probabilidad enorme de que la instalación sea clausurada definitivamente,
porque fue construida violando la Ley de Política Ambiental Nacional, que exige ese estudio antes de cualquier construcción en zonas húmedas sensibles como los Everglades. O sea que DeSantis ganó el fallo, pero perdió la partida de ajedrez. Si acepta el dinero federal, arriesga el centro. Si no lo acepta, Florida queda con la factura completa de cientos de millones de dólares sobre los hombros de sus contribuyentes. Y los propios grupos ambientalistas que llevaron el caso a los tribunales están furiosos. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, una organización que lleva décadas protegiendo ese ecosistema, dijo públicamente que Alligator Alcatraz pasará a la historia como un despilfarro para los contribuyentes y un ataque flagrante a los Everglades. Esta pelea está lejos de terminar, advirtió. Y Elise Bennett, del Centro para la Diversidad Biológica, fue aún más directa. La obsesión de las administraciones de Trump y DeSantis con sacrificar nuestros Everglades, las panteras en peligro de extinción y las aguas salvajes por este cruel centro de detención es simplemente indefendible. La jueza del 11º Circuito que votó en contra de la mayoría, la jueza Nancy Abudu, escribió en su voto disidente algo que merece que nos detengamos un momento. Ella argumentó que la inmigración es una responsabilidad exclusivamente federal, y que el hecho de que Florida haya construido un centro de detención migratoria no le permite al gobierno federal renunciar a su autoridad. La instalación no habría podido construirse ni utilizarse como centro de detención migratoria sin la solicitud de los demandados federales, escribió. Y remató con algo que es contundente: la inmigración sigue siendo un ámbito única y exclusivamente bajo el dominio del gobierno federal. Son palabras de una jueza federal, no de un activista. Eso merece reflexión. Ahora vamos a la parte del asunto que más nos duele como comunidad. Porque aquí no estamos hablando solo de números y de batallas legales. Estamos hablando de personas. De seres humanos que están encerrados en esas jaulas, muchos de ellos sin antecedentes penales, muchos de ellos esperando resolver su situación migratoria, muchos de ellos cubanos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, gente de nuestra comunidad. Y las denuncias que han llegado a los tribunales en las últimas semanas son de una gravedad que nos obliga a hablar claro. El 2 de abril de 2026, el personal del centro, que trabaja para una empresa contratista privada llamada Critical Response Strategies, cortó abruptamente el acceso de los detenidos a los teléfonos. Esos teléfonos eran la única manera que tenían esas personas de comunicarse con sus familias y con sus abogados. Una interrupción que, vale recordar, ocurrió apenas unos días después de que la jueza federal Sherry Polster Chappell emitiera una orden que exigía garantizar el acceso a llamadas legales gratuitas, confidenciales y no supervisadas para todos los detenidos. Cuando los detenidos protestaron por la falta de teléfonos, la situación escaló. Según la declaración jurada presentada ante un tribunal federal por la abogada Catherine Blankenship, de la organización Sanctuary of the South, los guardias comenzaron burlándose de los detenidos, luego los amenazaron, y finalmente entraron a las celdas y comenzaron a golpearlos. A uno de sus clientes, identificado como Raico López Murphy, un ciudadano cubano, lo golpearon en el ojo derecho, lo tiraron al suelo, y varios guardias lo patearon. Un agente le puso la rodilla sobre el cuello mientras lo inmovilizaba. Casi una semana después, cuando la abogada lo vio por videollamada, tenía el ojo completamente amoratado. La foto quedó como evidencia en los documentos del tribunal. Otro detenido quedó con la muñeca fracturada. A otro más le aplicaron gas pimienta dentro de la celda. Cada celda alberga a unos 32 hombres. Y los agentes, según el testimonio de Blankenship presentado bajo juramento, rociaron con gas pimienta a todos los que estaban en esa jaula. Un anciano se desmayó porque no podía respirar. Los propios detenidos, aterrados de que los guardias volvieran a agredirlos, bloquearon la puerta de la celda. Solo permitieron que el personal entrara cuando les prometieron atención médica para los heridos. Los teléfonos fueron reconectados al día siguiente, sin ninguna explicación de por qué los habían cortado en primer lugar. El gobierno de Florida, a través de la División de Gestión de Emergencias, confirmó que se usó gas OC, que es el compuesto químico del gas pimienta, en 3 ocasiones dentro del centro. Lo justificaron diciendo que fue una respuesta a supuestos actos de violencia de parte de los detenidos. Pero el testimonio de los abogados y los documentos judiciales cuentan una historia diferente. Una historia donde la violencia comenzó del lado de los guardias. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz visitó la instalación y lo que describió fue devastador. Dijo que las condiciones son crueles e innecesarias, que no le permitieron hablar con los detenidos, y que los vio en un estado que describió como de apatía profunda, encerrados en celdas que ella comparó con un campo de concentración. El senador estatal Carlos Guillermo Smith, que también visitó el lugar, salió y declaró públicamente: acabo de salir del campo de detención. 750 humanos en jaulas. No nos dejaron hablar con los detenidos.
No recorrimos las áreas ocupadas. Y muchos de ellos no tienen antecedentes penales. Y no es solo lo de los teléfonos y las golpizas. Las denuncias sobre las condiciones dentro de Alligator Alcatraz vienen acumulándose desde el primer día que abrió. Un informe de Amnistía Internacional documentó que los detenidos son encerrados en una estructura al aire libre que llaman la caja, expuestos al sol del sur de Florida y a los mosquitos, sin acceso a agua por periodos de hasta un día completo. El informe describe esta práctica como una forma de castigo arbitrario aplicada de manera colectiva. Un testimonio recogido por los investigadores dice textualmente que vio a un hombre castigado en la caja durante todo el día. Otro testimonio relata que 2 compañeros intentaron ayudarlo a pedir su medicación, y 10 guardias los redujeron con la fuerza y los llevaron a la caja, solo por haber intentado ayudar. El informe de Amnistía Internacional también alerta sobre algo que debería quitarnos el sueño a todos, independientemente de nuestra posición política frente a la inmigración, la ausencia de mecanismos de registro y rastreo dentro del centro. Esto significa que puede haber personas detenidas de las que sus familiares no saben dónde están. Y el informe no duda en calificar esta situación como desapariciones forzadas. Eso no lo dice un bloguero, lo dice Amnistía Internacional en un documento formal. Según reportes del Miami Herald confirmados por múltiples medios, las condiciones de vida dentro del centro son las siguientes: raciones de comida que equivalen a 3 cucharadas de alimento, agua turbia servida en vasos con moho, celdas impregnadas con olor a orina, baños desbordados con materia fecal donde las personas duermen, acceso restringido a duchas, insectos sin protección, luces encendidas de forma permanente las 24 horas del día, y atención médica nula o insuficiente. Algunos detenidos dicen haber perdido más de 15 libras de peso, lo que equivale a unos 7 kilogramos, y haber desarrollado heridas abiertas relacionadas con la falta de higiene. El reggaetonero cubano Leamsi Izquierdo, conocido como La Figura, logró comunicarse por teléfono desde adentro y describió la situación así: nos tratan como perros. Nos dan solo una comida al día. No apagan las luces ni en la noche. Los mosquitos son del tamaño de elefantes. Y entre los casos más mediáticos está el del artista cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo, quien según su abogada, Gladys Carredeguas, sufrió una brutal golpiza y fue enviado a una celda de aislamiento que los propios detenidos conocen como El Hueco, donde permaneció 9 días sin recibir atención médica especializada, solo con analgésicos básicos, a pesar de reportar dolores intensos en el pecho y la cabeza. Y los migrantes cubanos, hay que decirlo, están siendo detenidos por periodos mucho más largos que migrantes de otras nacionalidades, que generalmente son procesados en 2 o 3 semanas. Esta diferencia en los tiempos de detención está siendo señalada como un posible indicio de trato desigual, y podría convertirse en un elemento central dentro de futuras demandas legales. Ahora bien, detengámonos un momento y seamos honestos, porque aquí venimos a debatir, no a gritar desde un solo lado. Hay personas que apoyan la existencia de centros como Alligator Alcatraz y tienen razones para hacerlo. El argumento principal es que la inmigración irregular representa un problema real, que el sistema migratorio de los Estados Unidos está colapsado, y que se necesita infraestructura de detención para procesar a los miles de personas que cruzan la frontera de forma indocumentada. DeSantis defiende el centro diciendo que gracias a esta instalación se han producido miles y miles de deportaciones que de otro modo no habrían ocurrido. Y hay segmentos de la población, incluyendo dentro de la propia comunidad hispana y latina, que comparten esa visión. Eso es real y hay que decirlo. Pero también hay que decir lo siguiente: que uno puede estar completamente de acuerdo con la necesidad de controlar la inmigración, con la necesidad de tener fronteras seguras y un sistema migratorio que funcione, y al mismo tiempo rechazar de forma rotunda que se golpee a personas, que se les corte el agua, que se les niegue atención médica, que se les aplique gas pimienta mientras duermen, y que se les mantenga incomunicados de sus familias y abogados. Esas dos cosas no son contradictorias. Las leyes de los Estados Unidos, los tratados internacionales que el país ha firmado, y la propia Constitución establecen con claridad que las personas bajo custodia del gobierno tienen derechos fundamentales, independientemente de su estatus migratorio. Y lo que está documentado en los tribunales federales sugiere que esos derechos están siendo violados de manera sistemática. Los senadores Jon Ossoff y Richard Durbin ya iniciaron una investigación formal sobre el uso de la caja como herramienta de castigo. La ACLU y varias organizaciones de derechos civiles han presentado múltiples demandas. La jueza federal Sherry Polster Chappell ya emitió una orden que obliga a los funcionarios del centro a garantizar llamadas legales gratuitas y confidenciales. El gobierno de DeSantis anunció que va a apelar esa orden también. Y el caso ambiental regresa ahora al Tribunal de Distrito para continuar su litigio, con las organizaciones medioambientales prometiendo no dejar ni un solo recurso legal sin utilizar. Hay algo más que merece atención y que muchos medios no están contando con suficiente claridad.
Hay al menos 45 personas que han muerto bajo custodia del ICE desde el inicio de 2025. Entre ellas, 4 hondureños. 45 muertes. Y en ese contexto, la pregunta que se hace la abogada defensora de migrantes Jody Goldwyn es absolutamente pertinente. ¿Dónde van a ubicar a los 55.000 hondureños que perderán el estatus de protección temporal, conocido como TPS? ¿Y a los 35.000 nicaragüenses? ¿Y a los 14.000 nepalíes? ¿Y a los venezolanos, cuyo TPS ya venció? ¿Y a los salvadoreños, cuyo beneficio vence el próximo año? ¿Los van a meter todos en centros como este? ¿En cuántos alligator Alcatraz? ¿A qué costo? ¿Y con qué supervisión? Y esa es precisamente la pregunta que nosotros como comunidad tenemos que hacernos también. No desde el odio, no desde la polarización, sino desde la claridad. Porque muchas de las personas que están en esas jaulas son nuestros vecinos, nuestros familiares, gente que llegó a este país buscando lo mismo que buscaron nuestros abuelos, o lo mismo que nosotros mismos buscamos algún día. Eso no significa que no haya reglas. Las reglas existen y deben respetarse. Pero también significa que las reglas del trato digno y del respeto a la vida humana aplican para todos, absolutamente para todos. Volvamos a DeSantis y a lo que este fallo del 21 de abril realmente representa para él políticamente. El gobernador salió a celebrar, sí, publicó en sus redes, habló en Fox News. Pero lo cierto es que su posición es mucho más frágil de lo que parece. Primero, porque el caso ambiental no terminó, apenas vuelve al tribunal de distrito. Segundo, porque hay múltiples demandas paralelas por violaciones de derechos civiles que siguen activas y siguen generando evidencia. Tercero, porque los 157 millones de dólares invertidos en 218 millones de condicionamiento de la instalación están en el aire, y no hay certeza de que el gobierno federal vaya a reembolsar nada. Cuarto, porque cerrar temporalmente el centro ya costaría entre 15 y 20 millones de dólares adicionales, y reabrirlo en caso de un nuevo fallo en contra costaría otra cantidad similar. Y quinto, porque las imágenes, los testimonios y los documentos judiciales que están saliendo a la luz pública están generando un daño a la reputación de Florida que va más allá de cualquier fallo de apelaciones. Hay incluso un voto disidente dentro del propio fallo del 21 de abril que mina la narrativa de DeSantis. La jueza Nancy Abudu, la única que votó en contra de mantener abierto el centro, señaló algo que los abogados de los grupos ambientalistas están analizando con mucho cuidado, que la inmigración es un ámbito exclusivamente federal, y que el gobierno federal no puede simplemente cederle esa responsabilidad a un estado y luego lavarse las manos. Eso abre una puerta legal que los opositores al centro piensan explotar en las próximas fases del litigio. Y mientras todo eso se decide en los tribunales, DeSantis ya anunció que está construyendo un segundo centro de detención en el norte de Florida, apodado el Depósito de Deportación. Lo van a instalar en una antigua prisión estatal. Más costo, más controversia, más demandas, seguramente. El gobernador parece decidido a seguir adelante sin importar lo que cueste, ni en términos económicos ni en términos humanos. Y la pregunta que queda flotando en el aire es si los contribuyentes de Florida, y los ciudadanos del país en general, están de acuerdo con seguir pagando esa factura, en todos sus sentidos. Lo que nadie puede negar, ni de un lado ni del otro, es que esto es un caso histórico. Alligator Alcatraz se va a estudiar en las facultades de Derecho durante décadas. Va a aparecer en los libros de historia sobre política migratoria, sobre derecho ambiental, sobre derechos humanos en centros de detención. Este caso tiene todo: conflicto entre poderes estatales y federales, violación potencial de normas ambientales internacionales, documentación de abusos graves contra personas bajo custodia del gobierno, y un gasto público de escala épica que todavía no terminó de contarse. Y nosotros aquí, como comunidad, como personas que vivimos, trabajamos y pagamos impuestos en este país, tenemos el derecho y también la obligación de estar informados. De no conformarnos con los titulares cortos. De entender la dimensión real de lo que está pasando. Porque estas decisiones nos afectan a todos. Nos afectan cuando un familiar es detenido. Nos afectan cuando vemos a dónde va el dinero que pagamos en impuestos. Nos afectan cuando le enseñamos a nuestros hijos qué significa vivir en un país con leyes y con instituciones. Hoy el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito dijo que Alligator Alcatraz puede seguir abierto. Mañana puede que otro tribunal diga lo contrario. Pasado mañana puede que haya una nueva demanda, una nueva evidencia, un nuevo testimonio que cambie otra vez el tablero. Lo que sí es seguro es que este caso no terminó. Que las organizaciones que están peleando los tribunales no se van a rendir. Que los abogados que representan a los detenidos no van a dejar de presentar pruebas. Y que nosotros, desde este canal, no vamos a dejar de contarlo. Si este video te informó, si sientes que aprendiste algo hoy,
Si crees que esta información merece llegar a más personas, deja tu like ahora mismo. Eso no te cuesta nada a ti y para nosotros significa todo. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite entender lo que está pasando de verdad en Florida. Tu apoyo es lo que nos permite seguir aquí, investigando, verificando y contando las historias que importan. Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú sobre esto. ¿Crees que el fallo del tribunal fue justo? ¿Crees que las condiciones en Alligator Alcatraz son aceptables? ¿O crees que hay una forma de tener control migratorio sin llegar a estos extremos? Queremos escucharlos. Este canal es de ustedes también. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.